Feliz sábado. Feliz sábado a todos. Hay momentos importantes en la vida de cada persona. Casamiento, terminar nuestra carrera, tener un hijo. Podría ser la segunda venida de Cristo también. Pero ¿cuál será realmente el evento más trascendente? Hoy es el tercer sábado del mes y por lo tanto es un sermón de mayordomía. Pero también el pastor me puso como premisa en el título un panorama profético. Son dos cosas que tengo que conciliar en el sermón y con muy poquito tiempo. Vamos a ver qué puede salir. Vamos a ir al capítulo 25 de Mateo. Si me acompañan, nos vamos a quedar ahí. Aunque cite otros versículos, no nos vamos a ir de eso para que ustedes no pierdan el hilo. Mateo 25. ¿Llegaron? Bueno, ahora miren un poquito antes de Mateo 25, en Mateo 24, versículo 45, van a encontrar ahí una de las parábolas que a veces está perdida. Perdida, digo, porque la pasan de largo. Habla acerca de el siervo bueno y el siervo malo. En Mateo 25, capítulo 1, habla la famosa parábola de las 10 vírgenes. Den vuelta a la página, en mi Biblia por lo menos, Mateo 25, capítulo 14, nos encontramos con otra parábola más, parábola de los talentos. Y en el versículo 31 del mismo capítulo 25 van a encontrar el juicio de las naciones. Voy a analizar, no en profundidad, no nos da el tiempo, 4 parábolas, pero los voy a hacer en conjunto. Los vamos a hacer en bloque, porque están íntimamente relacionadas. Son parábolas que la conocemos mucho, por eso no voy a leerlas, muy usadas, tienen grandes verdades espirituales, pero hoy la vamos a analizar en bloque. ¿Podés poner la primera diapositiva? Bien. Estas 4 parábolas que están ahí ilustradas, lo hice porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? La primera habla de un siervo bueno y malo. La segunda, puse ahí una lámpara para representar las vírgenes prudentes y vírgenes necias. La tercera parábola, la de los talentos, muy conocida. Hablan acerca de los que hacen multiplicar el talento y a otros que no los hacen multiplicar, sino que los entierran. En ese caso de los talentos hay 3 personas. Una que se le dio 1, otra que se le dio 2 y otra que se le dio 5. Pero sin embargo se separa en 2. Cada una de las parábolas son separadas en 2. Y la última de las parábolas de corderitos y cabritas también separadas en 2. ¿Por qué estas parábolas están relacionadas, amén de tener cosas en común? Quiero mencionarles que estas parábolas están en el contexto de Mateo 24. Mateo 24 es el sermón escatológico de Jesús. Separa en forma íntima, los discípulos lo acercan a Jesús y le hacen preguntas. Señor, dinos qué señales habrá y qué cosas habrá antes de tu venida. Y lo que le dijo Jesús, si ustedes leen con atención después cuando van a sus casas, van a ver que cuando termina el capítulo 25, el 26 al empezar, dice que eso fue hecho 2 días antes de morir. Y uno cuando está por morir, las cosas que dice si eran importantes, son más importantes todavía. Y estas parábolas tienen una importancia muy grande, no solamente por el lugar donde están, sino porque también son importantes para nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Voy a introducir aquí un concepto no tan conocido. No voy a ir a leer las citas, pero quiero mencionarles el concepto. Está en el capítulo 25 del conflicto, cuando comenta una de esas parábolas, el Espíritu de Profecía dice que hay 2 venidas de Jesús. Muchas veces leemos Mateo 24 pensando que está hablando de la segunda venida de Cristo.
Pero Mateo 24 habla de dos venidas y pone énfasis más en una venida que en la otra. Una de esas venidas en la Biblia es conocidísima, la segunda venida de Cristo, es cuando viene en gloria y en majestad. Va a ser manifiesta para todos. ¿Por qué? Porque todo ojo le verá. Va a ser precedida porque toda isla se moverá de su lugar. Nadie va a ignorar acerca de la segunda venida de Cristo. Pero hay otra venida que es previa, que es cuando viene el Señor a las bodas en el santuario celestial y cuando comienza el juicio de los vivos. Mateo 24 pone énfasis en la primera. Vean, si me acompañan al versículo 40, bueno, el que se leyó, de la hermana leyó, decía que uno será tomado y el otro será dejado. ¿Podrías poner la segunda diapositiva? Aquí vemos cómo estas parábolas están ubicadas en el contexto, estas parábolas están ubicadas en el contexto de Mateo 24, donde el Señor da las señales, ilustra con 3 parábolas más, en total son 7, nada lo que el Señor hace es casual, que ilustran el cuándo, y la que nosotros estamos abordando en esta mañana es las parábolas que ilustran el juicio. Vean que Mateo habla de un tiempo que hay para elegir. Si me acompañan, vamos a leer 4 versículos juntos, 24-46. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. Vean que en esa parábola de la del siervo bueno y el siervo malo, habla de ¿qué? De cuando viene el Señor, pero no está refiriéndose a la segunda, sino a la primera. Vean ahora el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10 del capítulo 25? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Perdón, aquí la Biblia dice esposo, creo que la mayoría de las Biblias dicen esposos. En el original no es esposo, es novio. ¿Por qué? Si viene a las bodas, todavía no está casado, ¿sí? Entonces vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La tercera parábola está en el versículo 19 de Mateo 25, que dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Arreglar cuentas, le suena a juicio. Y ahora veamos la última parábola, que está en el versículo 31 de Mateo 25, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿no? Ahí entonces va a separar a los corderitos y cabritos. ¿En qué difieren estas parábolas entre sí? Vimos hasta ahora los elementos que tienen en común. La primera parábola, ¿de qué habla? Un siervo bueno y un siervo malo, ¿sí? ¿Y quién es ese siervo que el Señor puso sobre su casa, que tiene que dar alimento a tiempo a los demás? ¿Quiénes son los que dan alimento a los demás? Son los líderes. Son los líderes espirituales que tienen que alimentar al pueblo. Y hay 2 tipos de líderes. Hay algunos que dicen: el Señor se tarda en venir, y empieza a golpear, empieza a vivir como los borrachos. Y otro que da el alimento a su tiempo, la verdad presente. ¿A quién tipifica la segunda parábola? La segunda parábola tipifica, obviamente, las vírgenes, está hablando, y las vírgenes tienen ciertas características. Tienen lámparas, que es la Biblia, están esperando al esposo, tienen una vasija con aceite, pero se diferencian porque una ha hecho previsión de poner aceite extra y la otra no lo ha hecho. Claramente apunta a un pueblo que tiene la Biblia, que espera al Señor y que tiene que tener
aceite, que es el Espíritu, símbolo del Espíritu Santo, en su vasija. El Espíritu Profecía, cuando habla de esta parábola, dice que es el carácter. Y el carácter se revela en la crisis, dice ese mismo comentario. El tercero, la de los talentos, una parábola muy conocida, habla acerca de que había personas que se le dio un talento, otros 2, otros 5. Y uno cuando los lee a veces se puede sentir identificado porque dice, pobrecito, el que tenía uno encima, que tenía lo retan, ¿no? Tenía poco, el otro tenía muchos y más se le da. Pero el énfasis está en el hecho de que, ¿qué hicieron con eso valioso, ese talento, esa perla de gran precio que es Jesús? ¿Qué hicieron con la luz? ¿Qué hicieron con lo que les dio Dios? Esas personas pueden ser personas que no tengan luz específica, pero pueden tener talentos de muchas maneras en el mundo en general. Pueden tener dones, música, pueden tener dones de inteligencia. ¿Qué han hecho con el talento? ¿Lo han trabajado o lo han enterrado? Y el cuarto grupo son aquellos corderitos y cabritos que el Señor le llama pequeños. Porque hay pequeños y grandes en el reino de los cielos. A veces nos parece como diciendo, ¿cómo va a haber pequeños y grandes en el reino de los cielos? Pero la Biblia lo dice. Y no se refiere a que son grandotes porque son poderosos, porque en el reino de los cielos es al revés. Cuanto más poderoso, más sirven. Sino porque son pequeños en crecimiento. El Señor se los va a llevar igual. Tendrán tiempo que seguir creciendo en la eternidad. Y hay grandes también. Pero aquí está hablando de esos pequeños. Y le dice acerca de esos pequeños, ¿qué cosa? Separa de un lado y de otro, uno a la derecha y a la izquierda. ¿Y por qué los separa? Porque algunos de esos pequeños dice que le dieron alimento a Jesús, lo visitaron a Jesús cuando estaba en la cárcel, ¿no? Lo atendieron cuando estaba enfermo. Y ellos dicen, pero a vos no lo hicimos. Y él le dice, cuando a uno de mis pequeños, a otros de mis pequeños lo hacen, a mí me lo hacen. Separa los otros cabritos al costado, a la izquierda, y el argumento que da es porque los pone en ese lugar porque no han sido sensibles al dolor humano, a la sensibilidad de la gente. Vean que estos 4 grupos se diferencian por la luz. Pero en los 4 niveles hay 2 grupos. O sea, son 4 parábolas que refieren a 4 tipos de personas, pero en las 4 parábolas hay 2 destinos. En Lucas, el texto paralelo a Mateo 24, da un versículo que aclara este concepto. Dice así, Lucas 12:48. No vayan a buscarlo porque si no se van a perder y vamos a regresar al texto. A quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. El primer grupo se le dio mucho, pero mucho se le demanda en el juicio. Somos todos mayordomos. Y aquí está el sermón de mayordomía. Somos todos mayordomos. Vean en esta cita que elegí para ilustrar esto, cómo va a hacer uso, va a parafrasear, va a hacer uso de las palabras de estas 4 parábolas en esta cita, hablando de mayordomía. Y dice, ¿cuándo? En el juicio se examinará el uso de que se haya hecho de cada talento, una de las parábolas. ¿Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concedió? ¿Hemos perfeccionado las facultades que fueron confiadas a nuestras manos, a nuestros corazones y a nuestros cerebros para la gloria de Dios y provecho del mundo? ¿Hemos enterrado el talento o lo hemos hecho producir? ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los
pobres, de los afligidos, de los huérfanos o de las viudas, utilizando la parábola del cabrito y corderitos. Dios nos hizo depositarios de su santa palabra. ¿Qué hemos hecho con la luz de la verdad que nos confió a fin de que los hombres sean sabios para la salvación? Y ahí se está refiriendo a los dos primeros grupos, líderes y pueblo que tiene luz. Vean el orden que son dadas las parábolas. No es caprichoso. Está en armonía con lo que expresa toda la Biblia. En 1 de Pedro 4:17, yo se los digo, no vayan a buscarlo, sino el tiempo es tirano. Dice, el juicio empieza por la casa de Dios. El otro texto en Ezequiel 9, versículos 4 y 6, cuando el Señor le muestra a Ezequiel un ángel que viene con un escribano y le dice, le da la orden, pasa por medio de Jerusalén y ponles una señal en su frente. Comienza por el templo, por los ancianos. La primera parábola son los líderes. Son los primeros en ser juzgados. ¿Querés pasar a la próxima diapositiva? Acá hay, en el cuándo hay 3 y ahora voy a hablar un poquito más de ellas. En estas 3 ilustraciones que habla del cuándo, está la del, primero la de la ilustración ¿de quién? Del ladrón en la noche. Y después está la ilustración de los días de Noé. Y la tercera, y la también ilustración, que es la primera en realidad, la de la primavera, los brotes de primavera. Voy a leerles otra cita. Vean cómo el Espíritu de Profecía une los conceptos que yo les estoy expresando. Después que Noé hubo entrado en el arca, Dios lo encerró en ella, dejando fuera a los impíos. ¿Qué hizo Dios? Separó a los dos grupos. Pero por espacio de 7 días, todavía no venía el diluvio, por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferencia, búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias de juicio que les amenazaba. Y aquí el Espíritu de Profecía usa una frase que yo les digo, cuando vean esa frase, márquenla, porque ella está usando esa parte de la historia para traerla hacia nuestros días. Está haciendo un link, está haciendo una conexión intertextual para decir, esta historia apunta a algo del tiempo del fin. Ella dice, así, dice el Salvador, será tomada la venida del Hijo del Hombre, inadvertida como ladrón a medianoche. Llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno. ¿A qué venida se refiere? Se refiere a la primera. Inadvertida como ladrón en la noche. Y la compara también con el arca. Pero vean que el arca tiene 2 momentos. El diluvio y un momento previo donde la puerta se cierra. Esa es la primera venida. Esto, hermanos, yo pregunté al principio, ¿cuál era el momento más trascendente, más relevante de la historia? Ese es el momento más relevante de la historia. Porque se decide nuestro destino. Un concepto más que quiero agregar, antes de ir acercándome al cierre, es que utiliza aquí también la parábola de la higuera. ¿Y qué dice Jesús? Aprendan de la parábola de la higuera. Cuando ustedes miran los árboles, ¿no? En general, pero usa la higuera, y les dejo ese acertijo para que ustedes lo encuentren, usa la higuera, ¿no? Porque dice, cuando vean las ramas tiernas en la higuera, sepan qué cosa, que el verano está cerca, o sea que es la señal de primavera.
Cuando vean esto, yo estoy a las puertas. ¿Mm? Y ahí vean que el verano viene después. Muchas veces cuando hablamos de esta parábola decimos, si van a Mateo 24, donde estábamos leyendo, da la parábola de la higuera en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles son todas las cosas? Las señales que habló antes en el capítulo anterior, en el 24. Sabed que estoy a las puertas. Y termina diciendo, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces solemos decir, el día y la hora nadie lo sabe. Pero nos olvidamos de la parábola. Y el Espíritu de Profecía comenta este hecho con una cita que dice, no debe interpretarse un versículo, que es el que habla del día y la hora, nadie lo sabe, de forma de que venga a anular otro versículo acerca de la higuera. Ella cita los dos versículos y dice, no debe interpretarse uno de tal manera que anule el otro. Y dice, aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, escuchen bien ahora, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en los días de Noé no supieron la venida del diluvio. Vean cómo ella conecta las dos historias. Y si ustedes me permiten, ese texto de Ladrón en la noche que trata de ilustrar Jesús con esa experiencia de ladrón en la noche, una experiencia de sorpresa, porque cuando viene el ladrón en la noche nunca avisa. La parábola que leímos recién acerca del ladrón en la noche, en Mateo 24, dice, si el padre de familia supiese a qué hora vendría, velaría. ¿Sí? La palabra que utiliza ahí no es hora. Si el padre de familia supiese a qué vigilia vendría, el padre velaría. Si buscamos en la Biblia otros lugares donde aparece la misma expresión, Pablo nos va a decir, el día del Señor vendrá como ladrón, pero ustedes no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda. Ustedes están en la luz. Es decir, que aquellos que tienen luz van a saber cuándo, en qué vigilia, no en qué día ni en qué hora, sino en qué vigilia. Vigilia significa un tiempo amplio, aproximado. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, miren los árboles, miren las cosas que suceden a su alrededor. Yo cuando entré a la iglesia, entré porque mi señora me alcanzó El conflicto de los siglos. Leí ese libro y me impactó. Y obviamente me puse como una persona que me interesaba a mirar qué pasaba a mi alrededor y cómo coincidió o no con la Biblia. Vi muchas de esas señales y uno puede decir, ¿está cerca o no está cerca? Pero también vi que Marcos, Lucas, estas parábolas que les mencioné, están en el contexto de Mateo 24. Y Mateo 24 está en los 13 evangelios sinópticos. En Marcos 13, en Lucas 21 y en Mateo 24. Y les hago un acertijo. También están en Juan. No lo van a ver directamente en el evangelio de Juan, pero Juan lo escribió en un epíteto aparte en el Apocalipsis. Ustedes pueden alinear todas estas cosas con el Apocalipsis. Es la luz. Vean que la luz es mayor en el primer grupo y se va reduciendo a medida que avanzan en las distintas parábolas. Es la luz que habla Pablo, la que le permite al padre de familia saber cuándo es momento de ponerse a velar. Apocalipsis 3, que utiliza la misma frase del ladrón en la noche, dice,
si no velas, voy a venir a ti de sorpresa. La clave es velar. Y el Hijo de Dios sabe cuándo velar. En Lucas, hablando de esto en forma paralela, dice, no solamente miren la higuera, miren los restos de los árboles. Y también dice, miren por vosotros mismos. Es lo que estoy haciendo yo ahora. No miro más las señales. Miro por mí mismo. Miro que mi corazón no se cargue de glotonería, de los afanes de esta vida, de las embriagueces. Trato de cambiar mis prioridades. Trato de vaciarme para que el Señor pueda entrar en mí. Tengo que dejar muchas cosas que son del otro reino. El Señor nos advierte. Pero un sermón, que es un sermón como este, de advertencia, no está hecho para asustar. Tiene que estar mezclado con evangelio. Y si me permiten, voy a contarles una parábola moderna. ¿Saben qué es lo que más le asusta a los alumnos? Yo pensaba que era el examen. No. Los alumnos saben que los exámenes o parciales vienen y se preparan. Pero un día, fui más de 20 años profesor, y un día aprendí qué era lo que más le asustaba a los alumnos. No tenía la lista de asistencia, no me la habían entregado, todavía había empezado las clases, pero todavía no habían hecho la lista de asistencia, entonces se me ocurrió decirle, saquen una hoja. ¡Ay! Todos estaban temblando, porque lo que asusta no es el examen, es la sorpresa, que nos tome de sorpresa. Pero Dios no es así. Es justo y es misericordioso. Juan 3:17 dice, no vine para condenar, vino para salvar. Y el Señor le ha dado luz, grande luz, a un grupo, no porque sea un pueblo especial, sino porque es especial, porque tiene un cometido especial, de esa luz llevarla al resto. Y el resto de las personas tendrán menos luz, pero vean que en ambos grupos, en los 4 grupos, hay 2 destinos. En Romanos nos dice, los que sin ley han nacido, sin ley morirán, siendo sus propios razonamientos quien los condene o no. Pero nosotros tenemos un cometido, tenemos luz, y nos hace ser un mayordomo prudente. ¿Saben cómo veo en esta parábola moderno a Dios? Como ese profesor que entra a clase y dice, ¿quién leyó la lección? ¿Quién estudió? Bueno, a vos te tomo primero. Vos tenés más luz, te tomo primero. Y a los demás les irá tomando a lo largo de los eventos finales. Por eso que ese pueblo que está al principio es el que tiene que dar el fuerte clamor para alertar al resto del mundo que un periodo de prueba también viene para ellos. Todos seremos probados. Habrá un momento de crisis, pero no tenemos que tener temor, porque el Señor vino para salvar y ha dado luz a cada uno con una función de mayordomía. Pero no tenemos que pensar que es la luz lo que me salva. La luz nos hace responsables. Es qué hacemos con la luz lo que determina el destino. El Señor Jesús lo ilustró de muchas maneras. Una de ellas, que son historias que le contamos a los niños, le decimos,
Es como aquel hombre que construyó una casa. ¿Y recuerdan cuál era la ilustración de eso? Compararé al hombre prudente que hizo la casa en la roca, ¿con qué? Con aquel que escucha mis palabras y las hace. No son los oidores. No es por tener luz que nos vamos a salvar. Es si somos hacedores con la palabra. Saquemos lo mejor de cada una de las parábolas. Seamos siervos buenos o vírgenes prudentes o aquellos que hacen rendir el talento o aquellos que son sensibles al amor, al sufrimiento con amor hacia los demás. Es mi deseo, es mi oración, que no pensemos que el Señor viene como ladrón para nosotros. Como dice Pablo, ustedes no los sorprenderá el Señor. Gracias.